Buenas noches, bienvenidos a Palabra de Honor. ¿Cómo los trata el frío? ¿Se acuerdan que este era el veranito de San Juan cuando éramos chicos? Bueno, parece que San Juan Bautista esta vez se olvidó que le tocaba este veranito. Así que hay que apechugarla. 12 grados bajo cero en las altas cumbres. Y cortado el camino y han rescatado incluso a 36 personas que se habían quedado en la nieve. Realmente un invierno largo porque viene de lejos y parece que se va a prolongar y crudo. Pero bueno, aquí estamos con calefacción, no hay problema. Yo una vez bajaba del refugio de los Nores de los Gigantes y me encontré con un puestero arriba y mirábamos el valle de Carlos Paz, no de Córdoba. Y yo le dije, ¿a usted no le gustaría ir a vivir allá? No, me dice. ¿Por qué? Porque están todos locos. Ah, caramba. Bueno, se ve que la altura preserva de la locura. Tenemos como invitado al rector de la Universidad Nacional de Córdoba, el doctor Hugo Yuri, con el cual vamos a hablar obviamente de la universidad. Y del desarrollo del programa va a ser el habitual, con las editoriales de Eduardo y la mía, y mi última columna, La ciudad que queremos. Los invitamos a acompañarnos. El doctor Yuri, además de ser rector, es un experto en educación y además es médico, Prudencia. Y ha sido ministro de Educación de la Nación. Vos sabés que los médicos, no lo digo por vos, ni por él, lo pensaba de antes, los médicos son profesionales muy adaptados a ser buenos administradores. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque estudian fisiología, creo yo, que es el funcionamiento. ¿No coincidís conmigo? Sí, hay quien dice que el funcionamiento del organismo humano ha sido el inspirador de la cibernética. Dicen que la cibernética se ha inspirado en eso, incluso la memoria de los ordenadores, de las computadoras, se ha hecho a semejanza del cerebro humano. Sí, y también muchos conceptos de administración. Es probable. Bueno, adelante, acompáñanos, por favor. Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Hay un tema que la semana pasada impactó al mundo y todavía el mundo no ha terminado de salir del asombro y de la preocupación que le preocupa esta situación, que le produce esta situación. Ha sido el famoso Brexit, es decir, la decisión del pueblo de Gran Bretaña de sacar a su país de la Unión Europea. Evidentemente ha sido un sacudón muy fuerte, no solo para los europeos, sino para todo el mundo occidental, porque esto repercute en todo. La Unión Europea es uno de los bloques más importantes desde el punto de vista económico, cultural, etcétera, y además Gran Bretaña era, o es todavía porque no ha terminado de irse, uno de los países más fuertes, de los socios más importantes de la Unión Europea. Ahora bien, yo creo que ha sido un error gravísimo lo que ha cometido el pueblo inglés y ellos van a ser los mayores perjudicados, sin perjuicio de que va a haber también daño en todo lo que es Europa. La Unión Europea era, a mi juicio, un excelente modelo de integración regional entre países que durante miles de años han vivido enfrentándose y matándose entre ellos, de guerra en guerra, guerras de 100, de años, de 30 años, etc. Ahora bien, lograr esto ha sido necesario recorrer para ello
un camino arduo, un camino difícil, y incluso el ejemplo de cómo han transitado ese camino creo que debería servir de modelo para que otros grupos regionales de otros lugares del mundo puedan seguir ese ejemplo. De hecho, el Mercosur nació un poco inspirado por el ejemplo de la Unión Europea, aunque lamentablemente está lejos de ser algo parecido. Pero analicemos un poquito históricamente cómo se fue gestando esto. Después de la Primera Guerra Mundial, en donde Europa ardió en llamas, empezó a aparecer un poco el planteo de la necesidad de que los países europeos salieran de esa eterna lucha entre ellos y buscaran mecanismos que permitieran integrarse de manera de que pudieran cooperar recíprocamente y desarrollarse en conjunto y lograr la paz. El primero en lanzar la idea fue un austríaco, se llamaba Richard Carnegie. Richard Carnegie en 1923 creó lo que se llamaba el movimiento paneuropeo. Lamentablemente las circunstancias posteriores hicieron que eso no prosperara. Recuerden que Alemania, que había sido vencida, entró en su gran crisis, llegó Hitler, con Hitler todo el expansionismo del nacionalismo alemán, el horror de la Segunda Guerra Mundial, pero al terminar la Segunda Guerra Mundial, Europa, después de esa terrible experiencia, vuelve a pensar en esto. Cuando ya en ese momento la Unión Soviética, es decir, Rusia había constituido la Unión Soviética, se había apropiado de casi toda Europa Oriental, entonces los países democráticos de Europa advierten la necesidad de unirse para poder terciar incluso en esta Guerra Fría y evitar el expansionismo o controlar el expansionismo soviético. En 1944 crean la OTAN, junto con Canadá y Estados Unidos, la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Y 4 años más tarde, 3 países europeos, Bélgica, Holanda y Luxemburgo, crean lo que se llamó el Benelux en 1948, que era un acuerdo, una unión aduanera entre ellos, entre estos 3 países. Y ese mismo año se funda el OSCE, que era la Organización para la Cooperación Económica Europea, es decir, ya un intento de empezar a buscar puntos de entendimiento en materia económica fundamentalmente. Y en 1951 se firma el Tratado de París, que para algunos es el nacimiento, el embrión que da lugar a lo que hoy es la Unión Europea. Empieza siendo un acuerdo sobre carbón y acero entre los países del Benelux, a los que se suman Francia, Alemania Occidental, que en ese momento estaba dividida, e Italia. Unos años más tarde, en 1957, se firma el Tratado de Roma, que es la partida de bautismo de lo que hoy es la Unión Europea, que en aquel momento se llama Comunidad Económica Europea. Bueno, allí estos países hacen, poco después, crean lo que se llama el Mercado Común Europeo, es decir, una unión arancelaria. En ese momento, una unión arancelaria que permitía comerciar libremente entre ellos, y luego se crea el mercado unificado libre de Europa, que acentúa y profundiza aún más esa libertad de comercio que había creado el mercado común. Gran Bretaña no integra, no quiere formar parte de la Comunidad Económica Europea, hasta que unos años más tarde advierte que le está resultando perjudicial esa decisión. Entonces, en 1961 pide ingresar, pero en ese momento Francia, que era gobernada por Charles de Gaulle, hace uso del veto. Los países integrantes de la comunidad tenían derecho de veto. Ejerce el veto para que Inglaterra no entre. Y en el año 1967 se vuelve a repetir lo mismo. Quiere entrar Inglaterra y Francia la veta. Recién después de la muerte de Charles de Gaulle, en 1973, ingresa Gran Bretaña a la Comunidad Económica y también ingresan Dinamarca e Irlanda. En 1979 se hace un acuerdo para crear un sistema monetario. No era todavía una moneda común, cada país tenía su propia moneda, pero hay un acuerdo de que los países integrantes de la Comunidad Económica no podían modificar el valor de su moneda fuera de una banda cuyo límite era hacia arriba o hacia abajo un 2,5% a partir del valor base, del valor inicial. Pero posteriormente, en esa misma época se crea el Parlamento Europeo a comienzos de los 80
Y en esa época también empiezan a caer las dictaduras que había en Europa, Grecia, España, Portugal, y cuando se convierten, entran al sistema democrático, ingresan también a la Comunidad Económica Europea. Luego entrarían también, esos mismos años, Austria, Finlandia y Suecia. En 1989 ocurre un episodio que marca el siglo XX, posiblemente el episodio más fuerte y más notorio de ese siglo, que fue la caída del muro de Berlín y la consecuente disolución de la Unión Soviética. Todos los países que habían pertenecido a la Unión Soviética, o la mayor parte de ellos, son incorporados a la Unión Europea, o en ese momento la Comunidad Económica Europea. Por supuesto, Alemania se unifica y se convierte en el socio más fuerte de la comunidad, y entran Hungría, Rumania, Letonia, Estonia, Lituania, qué sé yo, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, la República Checa, Polonia, etcétera, ¿no? E entran también en esa época Malta y Chipre. Y en 1992 se firma el Tratado de Maastricht. En el Tratado de Maastricht, la Comunidad Económica Europea pasa a llamarse Unión Europea, como se llama hasta hoy, y ya la libre circulación de capitales, bienes, haciendas, no me refiero a animales, sino bienes, propiedades y personas, es absoluta, como es hasta el día de hoy. Es prácticamente, uno está en un solo país dentro de la Comunidad Europea, puede pasar la frontera sin ningún tipo de restricción. Y en 1999 empieza a circular la moneda común europea, que es el euro, del cual se crea también el mercado común europeo, pero del área del euro se mantienen afuera Gran Bretaña, Noruega no integra la comunidad, Dinamarca, Suecia y Grecia. Bueno, esta es la idea, esta es la historia de lo que ha sido la Unión Europea y cómo se fue formando. En el año 2009, la Unión Europea pasa a constituirse en un sujeto de derecho internacional, de derecho público internacional. Ahora bien, toda esta larga historia, este camino azaroso que Europa pasó y que para mí, repito, terminó constituido en un modelo de integración regional, sufre ahora un golpe muy fuerte. ¿Y por qué sufre este golpe? Porque últimamente en Europa ha habido un renacimiento de los nacionalismos amparados por los populismos que han hecho auge en muchos países, en la propia Inglaterra, con el grupo de Farage, en España con Podemos de Pablo Iglesias, en Francia con los Le Pen, padre e hija, en Holanda con Wilders, en Italia con Salvini, es decir, han aparecido partidos que han empezado a crecer desde el punto de vista electoral y están tallando ya en esos países. En algunos de ellos, como por ejemplo, España han logrado gobernar comunas importantes. La municipalidad, llamaríamos la alcaldía de Madrid, está gobernada hoy por una señora que pertenece al partido Podemos. Es decir, este auge del nacionalismo ha venido a sumarse a otros elementos, como por ejemplo el terrorismo, que evidentemente a Europa la tiene preocupada y con razón, y aunque no sea el terrorismo, la presencia de grupos islámicos que están islamizando el continente europeo. Esto ha hecho que muchos grupos, ante el temor o ante el fanatismo nacionalista, crean que aislándose van a poder preservarse de estas cosas, y esto es un gravísimo error. Hay gente que cree que limitar la competencia, la libre competencia que ejercen los miembros de la Unión Europea es una forma de ayudar al crecimiento económico. Uno de ellos, estaba leyendo, decía que esto va a hacer que fluyan capitales de los países más pobres y con esto aumente el consumo. Ya conocemos los argentinos esto de querer hacer crecer la economía aumentando el consumo sin que aumente la producción. ¿En qué termina? En una barbaridad. Otros dicen que es muy costosa la burocracia europea. Toda burocracia tiene un costo, pero la burocracia europea es infinitamente menos costosa que la suma de las burocracias que tenían los países que la integran antes de formar la Unión Europea. Y además, otorga beneficios muy importantes. El primero de ellos, y los argentinos lo podemos comprender bien, es que los países han renunciado a su posibilidad de manejar su moneda, es decir, utilizar
la política monetaria con fines demagógicos, con lo cual el euro se mantiene en un valor estable que a veces hasta se les resulta un problema porque queda demasiado alto, lo cual puede perjudicar el comercio exterior, pero eso ha garantizado que la moneda no sea un juguete en manos de gobiernos populistas que la manipulan en perjuicio del pueblo y en beneficio de sí mismos. Hoy incluso le ponen límite a las actitudes populistas. Lamentablemente los ingleses no han entendido eso, o por lo menos muchos de ellos, la mayoría. Y el que se equivocó muy feo es David Cameron, el primer ministro. Lo que ha cometido es una especie de suicidio político y creo que con esto ha dejado escrito su epitafio político: el hombre que partió a Europa. Una verdadera lástima. Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351-426-7700. Ahora comprar tu auto es una experiencia única. Llegó AutoCity, un nuevo espacio con 0 kilómetros, usados, pista de prueba y área de servicios. AutoCity, los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también. Como les dije, nos acompaña hoy el doctor Hugo Yuri. El doctor Hugo Yuri es por segunda vez rector de la universidad, ha sido ya hace 20 años, Hugo, ¿no? Y ha sido también ministro de Educación de la Nación. Es un hombre que tiene una larga trayectoria y exitosa trayectoria en el área de educación. Hugo, bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido, señor rector. Muchas gracias. Antes de hacerte la primera pregunta, Hugo, quiero agregar, Prudencio, que Hugo tiene estudios en Estados Unidos y en Harvard inclusive. Sí, una pasantía en Harvard. En Harvard. ¿Y luego en Berkeley? No, al principio estuve en Massachusetts, en la Universidad Taft, después estuve en Nueva York, en la Universidad del Estado de Nueva York, en Buffalo, y después fui a California y estuve en una universidad que es del sistema universitario de California, que en Los Ángeles es la UCLA, pero este lugar es en Loma Linda. Ajá. Y bueno, después tuve jefe de cirugía y de Beverly Hills. Bueno, primera pregunta, señor rector. Sí. ¿Qué es la universidad? ¿De quién es la universidad? ¿Y para quiénes es la universidad? ¿Qué pregunta? Bueno, la universidad es lo que hace 1000 años que es un lugar de confluencias de conocimientos, por eso es universal, no es de un solo conocimiento, y cuando hablamos de universal no hablamos solamente de los conocimientos que se imparten, porque también se imparten en colegios, que en otros lados son los colleges, que se imparten conocimientos profesionales. La universidad va mucho más allá y es importante que se forme la persona. Eso tiene mucho que ver, que a veces
se critican las influencias filosóficas en las universidades, las diferencias filosóficas, pero eso es bueno porque es el lugar donde se discuten las ideas. O sea que la universalidad también es en el terreno de las ideas. Pero claro. Está abierta a todos los pensamientos. A todos los pensamientos, y se discuten las ideas. No es que uno dice, bueno, yo tengo esta idea, pero a la universidad voy y hago esto. Es el lugar donde se toma la gimnasia y donde la discusión de las ideas repercute en la sociedad. A veces ideas que no nos gusten, pero bueno. Eso ¿De quién es la universidad? La universidad, si hablamos, en el fondo, en el sistema argentino la universidad es de la sociedad. Está la universidad pública, que es del Estado y de la sociedad, y está la universidad privada, que también es de la sociedad, pero es administrada por particulares. En determinados casos, como las universidades católicas, la Universidad Católica de Córdoba, que tiene 60 años, está manejada por particulares, con una ideología, o sea, la católica, pero tienen mucho de pública la Universidad Católica. O sea, tiene un interés en la sociedad, o sea, no es las universidades privadas en la Argentina, digamos, estatutariamente no tienen fines de lucro, o sea, no deberían ser no pueden ser de personas, sino de fundaciones, etcétera. Pero en el fondo, la universidad genéricamente es de la sociedad y nunca tanto como en este siglo, donde en el mundo ya se considera que la mayoría de los jóvenes ya lo están haciendo en los países asiáticos. Más del 90% de los jóvenes entre 17 y 25 años tienen algún tipo de estudios superiores. ¿A quién va dirigida? Que me preguntabas también. Antes iba dirigida a alguien que terminaba el secundario e ingresaba para hacer una carrera de grado y después quizás un posgrado, siempre en la misma línea. Hoy la Universidad de Córdoba da oficios, da tecnicaturas, da diplomaturas, carreras cortas, hace las carreras de grado y posgrado, y nosotros queremos llegar a los trabajadores con el sistema, digamos, un sistema que yo lo menciono como ladrillitos de conocimiento, que es el sistema de créditos, porque se acreditan de 30 horas en 30 horas, y que el mundo laboral tiene que estar preparado para que dentro de 10 años o mucho menos, a veces de un año para el otro, necesitan tener conocimientos en tecnología y en diferentes otros aspectos que hoy no los tiene, y que ese es un problema. Pero la solución es que la universidad, sobre todo a través de campus virtuales y de los avances tecnológicos mismos y pedagógicos, uno lo puede dar en fábrica, digamos, para decirlo de alguna manera. Eso no se está haciendo hoy, es un proyecto. Es un proyecto a corto plazo. Se puede estar haciendo, algunos lo pueden estar haciendo, pero el sistema de créditos en la Argentina todavía no. ¿Eso no sería una sustitución de lo que debe hacer la escuela secundaria? No, para nada. Lo que debe hacer la escuela secundaria, y que la universidad debe ayudarlo, es que se reciban en tiempo y en forma más chicos, porque cuando hablamos de que la universidad pública es un mezclador social y lleva la justicia social, lo lleva a los que llegan, no al 50% que deserta de secundaria. Pero este sistema de créditos sí puede ayudar, por ejemplo, a los terciarios no universitarios, que con una pasarela de estos ladrillitos, una escuela técnica puede pasar directamente al tercer año de las ingenierías, o una escuela de formación docente puedan pasar al tercer año de alguna carrera de humanidades, ya por los conocimientos que tienen en esos años previos. Pero también un trabajador de una línea de autos puede tomar créditos de ingeniería mecánica o de electrónica, de que le hagan falta para su trabajo, que se le exijan para su trabajo, o que no se lo exijan, o alguna persona del campo
necesita hoy conocimientos tecnológicos de informática o hasta de aviónica con las mediciones de humedad de la tierra, que se lo pueden dar hasta por televisión, como se dan en otros lugares del mundo. De alguna manera este sistema permitiría que cada uno se diseñe la propia carrera a su gusto y a su medida. Sí, hay carreras que no las puede diseñar toda la persona, pero sí tener un eje que es el eje de los conocimientos que el Estado requiere, pero mucha flexibilidad hacia los costados, sobre todo en unas carreras que no son carreras regidas por el Estado, como es la medicina o el derecho o la ingeniería civil, pero otras ingenierías, ingenieros en software que estudian animación porque les interesa el área de animación en software, o que estudian licenciados en comunicación que estudian medicina porque quieren dedicarse a la comunicación en salud, o sea, eso lo puede hacer una enorme universidad, una mega universidad como la Universidad de Córdoba, que tiene todas las áreas de conocimiento, tiene 2.600 materias, y podría tener solamente con hacer esa combinación, sin crear nuevas cátedras o instituciones, muchísimas carreras que hoy no están, de las áreas de las nuevas tecnologías, de las áreas de medio ambiente, de las áreas de turismo, de las áreas de la filosofía. Vamos etc. a hacer un pequeño corte, enseguida seguimos. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351-426-7700. Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Ahora comprar tu auto es una experiencia única. Llegó AutoCity, un nuevo espacio con 0 kilómetros, usados, pista de prueba y área de servicios. AutoCity, los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también. Hugo, tu propuesta cuando asumiste como rector estaba fundamentalmente encaminada a abrir la universidad a la sociedad. Esto que estás relatando tiene que ver con eso, supongo. Sin duda. Contanos en otros aspectos piensas llevar adelante. Bueno, propusimos que todos los estudiantes tuvieran un compromiso social y todos los estudiantes tuvieran una acción social. Estamos hablando de 80, 90 mil estudiantes. La provincia tomó la posta y dijo, nosotros necesitamos 15, 20 mil estudiantes de tutores pares para los chicos estos de secundario que están en peligro de abandono, para que tengan a alguien más o menos de su edad que los apoye, que los guíe. Esto prendió porque es un proyecto importantísimo que además le ayuda a la universidad, a jóvenes capacitados para que ingresen a la universidad y podamos acercarnos a esos países que tienen. ¿Es una propuesta tuya o venía de la administración anterior? No, esa es una propuesta nuestra, del equipo nuestro, y que está caminando por el Consejo Superior, pero como siempre hay gente que no entiende y piensa, o sí lo entiende, pero no quiere que se aprueben estos tipos de proyectos, y entonces hace manifestaciones como nos hicieron en el primer día, pero no es que los voten, sino gente que no puede juntar votos y que entonces viene y hace
En la gestión anterior ha habido incluso hechos de violencia serios en el Consejo Superior. Sí, ahora también. ¿Ahora también? Sí, sí. ¿Qué se hace con esos grupos que Y no van a debatir ni a plantear sus no, ideas, y además sino si fueran a la debatir violencia? tendrían algún representante en el Consejo Superior, pero no llegan. No te estoy hablando de que porque son de izquierda o de derecha. No, son grupos que no llegan a juntar suficientes votos como para tener, aunque sea un representante en el superior, porque nadie los vota. Pero eso sí, tienen capacidad de interrumpir, porque se aprovechan de la democracia y se aprovechan de la historia de la universidad que no quiere que se reprima o esas cosas. Entonces, de que los debates en la universidad tienen que ser públicos, para eso es la universidad. Pero ingresan y en vez de para ser públicos no te permiten debatir. La otra vez se subieron a las mesas, rompieron los micrófonos. Hoy teníamos... y la excusa era que ese era un proyecto que en el fondo lo que querían era arancelar la universidad. No tiene nada que ver. Yo cuando digo que hay una obligación de todos los estudiantes y de la universidad apoyando a esos estudiantes que tengan una acción social, es una obligación como la que tienen cualquier otra persona, es una obligación moral. Y ahora, porque ese es un mecanismo de contactarse con la sociedad, pero el otro es incorporar a miembros que no son del núcleo de la universidad en la discusión de las acciones de la universidad. En el Consejo Superior tener miembros de la comunidad, de los trabajadores. Consultivo que se reunía contigo hoy por primera vez. Efectivamente, es eso, ¿no? Y los mismos grupos de izquierda vinieron hoy a decir que cómo va a haber, no de izquierda, no sé si son de izquierda. De acción directa, violenta. Porque entre los miembros de este Consejo Consultivo hay personas que han estado presos por razones políticas y todo lo demás, pero esta gente que no tiene ninguna representación viene e interrumpe buscando no sé qué. Primero interrumpir. ¿Qué Eso, decían? Interrumpir. ¿Pero qué argumentos? Bueno, claro, en este caso argumentaban que había dos miembros de los sectores productivos, uno de APIMES, que son las pequeñas y medianas empresas, y que alguna de estas personas es persona de reconocida militancia de izquierda, y el otro del clúster tecnológico de Córdoba, Manuel San Pedro. Ellos no deben estar. No. Y tampoco los gremialistas. Bueno, en realidad lo que no quieren es que se hagan cosas. Claro. O sea, el statu quo. Las universidades, desgraciadamente, tenemos eso. Tenemos mucha gente capacitada y el ser humano es conservador de por sí en todas las cosas. Entonces las universidades son muy progresistas para afuera, pero a veces conservadores para adentro. No quiere decir que sea malo. No hay que andar... Pero, digamos, hace 100 años, se va a cumplir 100 años de la reforma universitaria que hablaban de la participación de la sociedad, de la comunidad en la universidad a través de los graduados en ese entonces, y ahora la sociedad está madura como para tener su propio Pasando a otro tema, señor rector. Sí. ¿Cuál es la relación que vos visualizas entre la función de la educación, de la investigación y de la extensión universitaria que debe tener una alta casa de estudios? Es clave para llamar la universidad que tenga esas tres funciones. La extensión, y hay muchas cosas que uno piensa que son inventos latinoamericanos, nada, la extensión empieza en Oxford y Cambridge en 1700. Remo. Claro, no, pero iban al East End, a la parte más pobre de Londres, daban conferencias, era un modelo de extensión en ese momento que empieza. Y luego se desarrolla 100 años más tarde un sistema que se llama las universidades populares, donde gente de diferente extracción, sin necesidad de tener colegios secundarios, nada, iba a tomar conocimientos, o sea, iban literatos, etcétera, que hoy vuelve, porque hoy puede tomar conocimiento una persona que no tenga el secundario y puede tomar esos conocimientos de software que necesita para trabajar en el campo. Entonces, ahí, las universidades tienen que producir conocimiento, tienen que producir, o sea,
Las universidades latinoamericanas, en Estados Unidos y en Europa, las empresas invierten muchísimo en investigación y desarrollo. ¿En las universidades? No, invierten ellos. O sea, Apple y todos los demás, la compañía sabe que dedica esta parte importantísima de sus ingresos para investigación y desarrollo. Que además les sirve a ellos porque salen profesionales bien formados que van a... Claro. Pero en América Latina ese no es el modelo. Las empresas a veces les es más barato comprar el conocimiento o usarlo en muchas circunstancias sin pagar los derechos intelectuales. Entonces, la generación de conocimiento en las universidades es absolutamente importante y además como parte de la formación. Pero digamos, producir conocimiento en las universidades. Así que, bueno... En el tiempo que nos queda quiero hablar de un tema que lo hemos conversado contigo más de una vez, que no es estrictamente universitario, pero como vos antes de asumir como rector eras el presidente de la comisión de la Manzana de las Luces, la Manzana Jesuítica, cuya mayor parte pertenece a la universidad. Alguna vez hemos conversado, qué mal estamos cuidando, no la manzana propiamente dicha, que la veo bien, sino su entorno. Me preocupa que la UNESCO, que alguna vez le impidió al Banco de la Provincia a 3 cuadras de distancia hacer un edificio alto y una cochera porque afectaba el entorno, que el propio entorno tenga, por ejemplo, una especie de toldería de venta de artesanía sobre calle Caseros, otros venta de todo lo que quieras. Sí, ahora está sobre la calle Trejo. ¿Cómo se puede poner freno a eso? Porque de la municipalidad no podemos esperar nada. La municipalidad de Córdoba es la inoperancia llevada a la... Bueno, yo creo que esa es la otra parte de la universidad, además de la ciencia y la tecnología. Las universidades latinoamericanas también generan mucha cultura, que en Europa no te hace falta, hay cultura por todos lados, pero y esto de el cuidado de la manzana jesuítica es algo inherente, digamos, a las funciones de la universidad. ¿Qué se puede hacer? Es muy difícil porque hemos hablado con la municipalidad va a hacer bastantes cosas, va a hacer semipeatonalizar la Duarte Quirós, poner unos vidrios para que se vean las ruinas, todas esas cosas, pero después vienen cosas que se mezclan los problemas sociales con la anomia, la falta que tenemos en nuestro país de cumplimiento de las reglas, en donde, bueno, están, por ejemplo, los manteros que, por un lado, hay gente que dice, bueno, pero están trabajando, es su manera de vivir, y por el otro lado es que hay cosas que no se pueden hacer, que pueden estar a otra cuadra, que habría que negociar mucho para que estén ubicados en un determinado espacio, como solían estar en el Paseo de las Artes. En el Paseo de las Artes. Lo hizo Prudencio. Claro. Sí, yo creo que fundamentalmente es eso, a esa gente se le tiene que considerar esa necesidad, pero no es ese el lugar, no es eso el es clave, ¿no? Pero claro. Y mi temor es que la UNESCO llegue a levantar la declaración, lo ha hecho en otros países. Yo he presidido la comisión en la Argentina por muchos años, he sido secretario de la comisión, el presidente es el ministro. Por muchos años, es difícil eso. Por ejemplo, de los sitios argentinos, un sitio que no es patrimonio cultural sino natural como las cataratas, corría riesgo por el hecho de que andaban helicópteros, sobre todo del lado brasileño, y hubo ciertas recomendaciones al respecto. Pero bueno, si vas al Taj Mahal vas a ver no solo esto, sino gente con víboras y ese tipo de cosas. Hay cosas que... En Europa hay una ciudad que no me acuerdo cuál es, que le fue levantada la declaración. Sí, hay cosas que son... Sí, y este en Australia es el único bien, porque trabajaban... Este es el único bien hecho por el hombre, es el único bien cultural propiamente de la Argentina argentino, que es porque las misiones de Misiones es un sitio cultural combinado con Paraguay y con el sur de Brasil. Así es. Así que... Hugo, ha sido realmente un gusto tenerte. Así muchísimas que gracias, como mucho siempre. éxito en todo esto que muy estás empeñado en llevar adelante. Proyecto que nos has contado. Bueno, cuando muchas ya gracias. lo pongas en marcha te vamos a invitar nuevamente. Bueno, si sobrevivo a las circunstancias. Gracias. Muchas gracias. Und es standen, bis soll
Ahora comprar tu auto es una experiencia única. Llegó AutoCity, un nuevo espacio con 0 kilómetros, usados, pista de prueba y área de servicios. AutoCity, los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también. Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351 426 7700. Estoy en el aire, Fede. Estas semanas han ocurrido cosas que hemos visto en la televisión que mucha gente dice la justicia ha adquirido otro ritmo. Yo les digo que no. ¿Saben por qué? Porque los fiscales y los jueces están buscando en el contorno y no en el centro. Están buscando la ruta de la plata negra y no donde está la plata blanca. Voy a hablar nada más que de Báez, aunque hay varias avenidas. Toda la plata mala vida que adquirió Báez, Lázaro Báez, es plata blanca. Esa plata viene del sobreprecio de las licitaciones de la obra pública. El sobreprecio es la diferencia que hay entre el precio que se hubiese conseguido si hubiera sido una licitación abierta como corresponde y el precio que firmó Báez. ¿Cómo surge el sobreprecio? El sobreprecio surge de la voluntad del poder político que le dice a una persona que convierte en empresario, yo te voy a pagar un sobreprecio y ese sobreprecio es mío, vos me lo devolvés a mí. Él lo cobra en blanco, de manera tal que el origen de la plata ilegítima de Lázaro Báez, que son millones de dólares al lado de los otros casos, si nosotros sacamos el fraude fiscal de Cristóbal López y sacamos la venta del dólar a futuro, todas las otras causas, muy impresionantes, los bolsos que se tiran, los dólares que se cuentan, todas esas causas son moneda, queridos amigos, son moneditas. El grueso de la plata entra por el sobreprecio de la plata blanca. ¿Qué es plata blanca? Plata blanca es una plata que tiene registros. El que paga tiene un registro contable en su empresa y el que cobra tiene otro registro contable en su empresa. Y eso es plata blanca. Y si no lo tiene, hay un faltante. ¿Quién es el que paga? El que paga en este caso es la nación, la provincia o el municipio. ¿Quién es el que cobra? Lázaro Báez, que la convierte en negra cuando la saca para dársela a los que se la llevan en los bolsos. Ahora bien, la política del gobierno actual es decir, señores, nosotros somos poder ejecutivos, nada tiene que ver el poder legislativo con nosotros, dejémoslo actuar. Y eso está muy bien, pero falta. ¿Saben por qué falta? Porque Mauricio Macri no tiene tiempo. No tiene tiempo. Si la justicia va a demostrar que es justicia en 16 años, Mauricio Macri no va a existir. ¿Por qué no tiene tiempo? Porque la situación económica de la República Argentina es tan grave, es tan complicada, que no puede ser solucionada en el escenario actual. ¿Se acuerdan cuando yo hablaba de los cambios de escenario? ¿Por qué no puede ser solucionada? Yo no sé por qué a mí la corbata siempre se me corre y a vos no, Prudencio. ¿Por qué no puede ser solucionada?
porque la estructura de costos argentina es insostenible. No se puede sostener. Imagínense ustedes una fábrica donde un operario que fabrica zapatos cuesta 30 y se vende el zapato 20. Esa fábrica no tiene solución. Eso le pasa a la Argentina. La productividad argentina es muy baja. Los equipos argentinos son obsoletos y la mano de obra argentina es improductiva. ¿Saben por qué? Por razones cualitativas y cuantitativas. ¿Cuáles son las cuantitativas? El mayor empleador, que es el Estado, tiene el doble de cantidad de estados que debería tener. Entonces baja la productividad a la mitad y la productividad de los buenos empleados públicos decae. Y los empleados privados también tienen mala productividad. Por muchas razones, yo voy a decir 5 o 6 nada más. La primera razón, obviamente, es el estatismo. La segunda razón es el sindicalismo corporativo, lo habló Prudencio hace muy poco. La tercera razón es una aversión que tiene hoy el empleado por el patrón. Cuando yo era chico, cuando yo iba al campo y veía los viejos empleados de mi abuelo, ya viejos, que saludaban con cariño a su patrón, antes el patrón es el que daba el trabajo, hoy el patrón es el que explota al empleado. Otra de las razones es que se ha perdido la vocación de la excelencia. Hoy en día se tiene desprecio a ser excelente. Otra de las razones es el populismo. Y otra de las razones, por cierto, es la producción. De manera tal, queridos amigos, que nosotros no tenemos ninguna posibilidad de revertir el proceso, el problema económico de la Argentina con esta estructura de costos. ¿Y entonces qué vamos a hacer? ¿Bajarle el sueldo a la gente? No, no me baje el sueldo. Bajarle significa actualizarle menos que la inflación, ¿cierto? No me baje el sueldo, el salario justo. La Iglesia dice, empleador tiene obligación de pagar un salario justo a ese empleado que es un jefe de familia y tiene que darle a esa familia condiciones de vida aceptables. Y si no, ¿de qué sirve la economía? Y la Iglesia tiene razón, el salario debe ser justo. Pero también debe estar el salario insertado en otro concepto, que es que la productividad nuestra, la productividad que tiene el asalariado que cobra el salario, tiene que estar a la altura de las productividades medias de los países equivalentes. Porque si no es así, esa diferencia, ¿quién la paga? Si yo tengo un empleado que produce 30 y la productividad media de los países equivalentes es 50, ¿quién paga el déficit del 20? ¿Saben quién lo paga? Otras empresas que tienen esa productividad. Entonces esa gente está trabajando para pagárselo de ellos y pagarle al improductivo. O el Estado con los subsidios, o la comunidad, porque está pagando bienes y servicios a valores que no pagan la calidad que deberían tener. Y entonces, ¿qué hacemos? La única solución, hay dos soluciones, hay dos cosas para la única solución, es achicar esta cantidad de gente en el Estado, que como no los podés matar, lo único que se puede hacer es decir, no voy a nombrar gente. Y la otra solución es aumentar la productividad. Ahora, ¿cómo se aumenta la productividad? La productividad se aumenta con educación y la productividad se aumenta con inversión que vengan a generar inversiones para traer equipamientos que permitan competir. Eso no se consigue sin confianza. Ninguna de esas dos cosas se consigue sin confianza. Y no podemos pedir confianza, y ahora me dirijo al gobierno, que está haciendo bien un montón de decisiones, las ha tomado correctamente. No podemos pedirle a una persona que le llega la factura de gas 5 veces más cara que el mes equivalente del año pasado, que nos tenga confianza si esa persona ve que la justicia no avanza. Hemos tenido 2 días discutiendo si a este señor debido se lo allanaba o no. ¿Para qué lo vamos a allanar? Después de 3 años no le encontraron nada. En vez de discutir de sacarle los fueros. Lo tenemos a Menem condenado hace cuántos años que no va a la cárcel porque tiene fueros. Entonces, si la gente común no ve que el gobierno, a través, por ejemplo, de la Secretaría esta de lucha contra la corrupción,
se erige en acusador y le pide al fiscal que investigue la obra pública, donde están todas las pruebas desde el año 2005. El ministro de Economía lo dijo en la reunión de la Cámara Argentina de la Construcción. Hay retorno en la obra pública. ¿Saben lo que hizo Menem? Me estoy refiriendo a La Baña. Lo echó a los 5 días. De manera tal entonces que si nosotros no le mostramos a la gente que lo que hay que investigar no es donde está la luz, sino donde se perdió la llave, es decir, la plata blanca de la obra pública, donde estamos hablando de cifras multimillonarias y están todas las pruebas, porque en el expediente de la obra pública están todas las pruebas. No hay que ir buscar pruebas a otros lados, ni hay que pedir arrepentidos, no hace falta. Están todas las pruebas. Lo único que se necesita es que el fiscal y el juez haga justicia. ¿Y saben lo que es la justicia? La valoración de la prueba. Y si no, señores, no pidamos que la gente nos tenga confianza. Es palabra de honor. Pasado mañana, 29 de junio, tenemos una efeméride muy importante. Se cumple un nuevo aniversario de la fundación de la primera ciudad de nuestro país, hoy llamada Santiago del Estero, llamada entonces Ciudad del Barco. 29 de junio de 1550. Juan Núñez de Prado, a quien el presidente de la Real Audiencia de Lima, el licenciado Pedro de la Gasca, había enviado aquí a poblar un pueblo, dejó fundada la Ciudad del Barco, el nuevo maestrazgo de Santiago, en la actual provincia del Tucumán, en un lugar que se llama la Quebrada del Portugués. Allí nació la primera ciudad en territorio argentino, pero resulta que el propio La Gasca, 2 años antes, le había nombrado a Pedro de Valdivia gobernador de Chile y le había dado una jurisdicción que abarcaba buena parte de lo que es nuestra Argentina hoy, nuestro país. Abarcaba las 3 provincias de Cuyo, por cierto, buena parte de lo que es Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, etc. La Rioja, Catamarca. Un amplio territorio argentino. Argentino hoy, obviamente, en aquella época era todo el reino del Perú, o virreinato del Perú. Entonces, esta ciudad que había fundado Núñez de Prado quedaba en territorio chileno. Ni lerdo ni perezoso, cuando se entera Pedro de Valdivia, lo manda Francisco de Villagra para que se haga cargo, porque eso pertenecía a la jurisdicción de Chile. Cuando Villagra llega, le dice a Núñez de Prado, acuerdan con él, lo nombra teniente de gobernador de esta nueva ciudad y se vuelve a Chile. No alcanza a volverse Villagra, que inmediatamente Núñez de Prado muda la ciudad y la lleva fuera de la jurisdicción chilena a lo que se llamaba el Valle de Quiriquiri. La lleva allí a tierras de un cacique importantísimo, que era Calchaquí, después de que se bautice Don Juan Calchaquí, del cual se había hecho amigo, un hombre poderosísimo, el hombre que manejaba todos los calchaquíes, lo que fueron después los calchaquíes, que venían precisamente de su nombre, los diaguitas. El que le cede tierras para que pueda ahí trasladar la ciudad. Y allí la lleva. Pero resulta que el año 1551 fue un invierno sumamente crudo y prolongado que fue seguido de una gran sequía. Y la vida se hizo casi imposible. Una columna prácticamente de menesterosos hizo el segundo traslado. Ya la Real Audiencia le había dado orden de que volvieran al sitio primitivo, pero lejos de cumplirla, Núñez de Prado la vuelve a trasladar a la Ciudad del Barco y la lleva al valle de los esteros, digamos, del Río Dulce, ya provincia del actual Santiago del Estero. Allí hubo un episodio favorable. Los indios diaguitas que vivían allí se encontraban acosados por los indios lules. Los indios lules eran la única parcialidad del territorio argentino que eran antropófagos, caníbales. Entonces los diaguitas, que le tenían pánico a los lules y estaban acosados por ellos, piden auxilio a Núñez de Prado, que los dispersa a los lules, los saca, y los diaguitas le facilitan todo para que pueda mudar nuevamente la ciudad. Cuando se entera Valdivia en Chile, que le estaban jugando una mala pasada, lo manda Francisco de Aguirre. Francisco de Aguirre hace el nuevo traslado, la llama Santiago del Estero,
ya no Ciudad del Barco, y la lleva a la actual ubicación de Santiago del Estero, la madre de ciudades, la ciudad que se desangró para fundar nuevas ciudades, entre ellas la nuestra y muchas otras que hoy existen y otras que no existen más. ¿Por qué se celebra en Santiago del Estero la fundación de la ciudad como el traslado de Aguirre y el nuevo nombre que le da? Por una cosa muy simple, en 1950, cuando se cumplían 400 años de la fundación de Santiago del Estero con el nombre de Barco, el presidente de la Nación, Juan Domingo Perón, presionó a la Academia Nacional de la Historia para que dijera que la fundación había sido hecha por Aguirre en 1553 y no superponerla con la celebración de ese año, que era el centenario de la muerte del general San Martín. Lamentablemente, bueno, después se demostró, por supuesto, hasta el cansancio que esto era falso, que Santiago del Estero y Barco son una misma ciudad, pero lamentablemente esto ya había ocurrido y quedó grabada en buena parte del imaginario colectivo, sobre todo en Santiago del Estero, de que el fundador era Francisco de Aguirre y el año 1553. Un recuerdo para nuestro querido amigo Ignacio, el profesor Ignacio Tejerina Carreras, que es el que estudió bien este tema y sugirió el Día de la Argentinidad para la fundación de Ciudad del Barco. Ese mismo día, pasado mañana, le hacemos un homenaje en el Cabildo Histórico, la Junta Provincial de Historia, el Instituto Argentino de Cultura Hispánica y la Academia Argentina de Genealogía, de manera que va a haber un reconocido homenaje a quien efectivamente impulsó que ese día fuera el día del nacimiento de la Argentina como país. Yo creo que tendrías que hablar vos, Prudencio. Voy a hablar, sí. Bueno, entonces, queridos amigos, se nos acabó el programa. Nos veremos el próximo lunes, si Dios quiere. Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033.